Muy buenos días. Mi nombre es Alejandro Flores Terrero. Soy estudiante de la licenciatura en Inclusión Educativa en la Universidad IEXPRO. A continuación, les presentaré el tema Uso de la investigación social y educativa a través de un video de presentación. Esta actividad corresponde a la materia Introducción a la Investigación. Esta presentación se basa en el trabajo de Jaime Moreles Vázquez en su artículo de Perfiles Educativos del 2009, donde se exploran las complejidades y oportunidades en la aplicación práctica de la investigación en los campos social y educativo. A lo largo de las siguientes secciones desglosaremos los puntos clave de su análisis y propondremos recomendaciones concretas para optimizar la agenda de investigación. Introducción y objetivos. El objetivo principal de esta presentación es realizar un balance crítico sobre el uso actual de la investigación social y educativa, destacando su relevancia fundamental para la formulación de políticas públicas más efectivas y la toma de decisiones informadas. En un mundo cada vez más complejo, donde los desafíos sociales y educativos requieren soluciones innovadoras y basadas en evidencia, comprender cómo se utiliza o no se utiliza la investigación se vuelve crucial. Analizaremos las dinámicas que influyen en la transferencia del conocimiento científico a la práctica, identificando tanto los éxitos como las barreras. Esta presentación busca proveer una base sólida para futuras discusiones y acciones que promuevan un mayor aprovechamiento del capital intelectual generado por la investigación. Tres elementos clave en el uso de la investigación: relevancia y pertinencia de los hallazgos. La investigación debe abordar problemáticas sociales y educativas actuales y de interés para los investigadores. Capacidad de los usuarios para interpretar resultados. Es crucial que quienes utilizan la investigación posean las habilidades para comprender metodologías, interpretar datos y contextualizar los hallazgos. Accesibilidad y difusión del conocimiento. Los resultados de la investigación deben ser presentados de manera clara, concisa y en formatos que faciliten su comprensión y su uso por parte de diferentes audiencias, desde ámbitos político, educativo o de la ciudadanía. Metodologías para estudiar el uso de la investigación. El estudio del uso de la investigación es un campo complejo que ha dado lugar a diversas aproximaciones metodológicas. Tradicionalmente, se ha recurrido a la revisión de literatura para identificar patrones y teorías sobre cómo se aplica el conocimiento. Sin embargo, para obtener una comprensión más profunda, es necesario ir más allá y emplear métodos de investigación propios. Marco general de la investigación según el propósito. Punto número 1. Exploratoria. Se utiliza para identificar problemas, familiarizarse con un tema poco conocido o generar nuevas ideas para investigaciones futuras. Por ejemplo, investigar qué factores afectan la motivación estudiantil en entornos virtuales para obtener una comprensión inicial del problema sin hipótesis predefinidas. Punto número 2. Descriptiva. Busca caracterizar una población o fenómeno tal como es, sin manipular variables. Un ejemplo sería un estudio sobre el perfil del uso de redes sociales en jóvenes universitarios de México, detallando frecuencias, plataformas preferidas y tipos de contenido consumido. Explicativa. Su objetivo es establecer relaciones de causa y efecto entre variables. Un estudio que analice el efecto de las tutorías personalizadas en las calificaciones de matemáticas de estudiantes de secundaria buscaría explicar si existe una relación causal entre la tutoría y el rendimiento académico. Predictiva. Pretende prever tendencias futuras o resultados basándose en datos actuales o históricos. Un ejemplo sería la proyección de tasas de deserción escolar en zonas rurales de un país, basándose en indicadores socioeconómicos y educativos actuales, para anticipar y mitigar problemas futuros. Marco general de la investigación según su diseño. Punto número 1. Básica o pura. Se enfoca en generar conocimiento teórico y expandir la comprensión fundamental sin una aplicación inmediata.
sin una aplicación práctica inmediata. Un ejemplo es la investigación sobre nuevas teorías sobre el aprendizaje cognitivo en niños con dislexia, buscando comprender los mecanismos subyacentes del cerebro. Aplicada. Busca resolver problemas prácticos y específicos en un contexto real. Por ejemplo, un proyecto para desarrollar e implementar un programa de intervención para reducir el acoso escolar en escuelas primarias. Enfoque cuantitativo. Definición y objetivo. El enfoque cuantitativo se define por la recopilación y análisis de datos numéricos. Su objetivo principal es medir variables, probar hipótesis, establecer relaciones estadísticas y, en última instancia, generalizar los hallazgos a poblaciones más grandes. Principios fundamentales del enfoque cuantitativo. Se rige por la objetividad, buscando un punto de vista neutral y libre de sesgos. La replicabilidad es crucial, permitiendo que otros investigadores repitan el estudio y obtengan resultados similares. La generalización de los resultados a una población mayor es una meta central basada en muestras representativas. Metodología deductiva. Opera bajo un razonamiento deductivo, parte de teorías e hipótesis preestablecidos que son puestas a prueba a través de la recolección de datos. Si los datos apoyan la hipótesis, se fortalece la teoría. Si no, se revisa o se descarta. Herramientas y análisis. Las herramientas de recolección incluyen encuestas, cuestionarios estandarizados y experimentos controlados. El análisis se realiza mediante estadísticas descriptivas e inferenciales para identificar patrones y relaciones significativas. Tipos de investigación cuantitativa. De tipo experimental. Es el estándar para establecer causalidad. Implica la manipulación intencional de una o más variables independientes en un ambiente controlado. Los participantes son asignados aleatoriamente a un grupo o a grupos para asegurar que cualquier diferencia en los resultados sea atribuible a la manipulación. Un ejemplo clásico sería comparar la efectividad de los métodos de enseñanza de matemáticas, el método A contra el método B, en dos grupos de 60 estudiantes cada uno, con un grupo control que no recibe ninguna intervención nueva. Tipos de investigación cuantitativa no experimentales. En este tipo de investigación no se manipulan variables, se observan fenómenos tal como ocurren en su entorno natural. Se utiliza para describir situaciones, examinar relaciones entre variables o comparar grupos sin intervención directa. Descriptiva. Su objetivo es describir las características de una población o fenómeno. Por ejemplo, un censo que determine el porcentaje de hogares con acceso a Internet de alta velocidad en una ciudad latinoamericana, proporcionando una instantánea de la situación actual. Correlacional. Examina la relación entre dos o más variables sin que una cause la otra. Se busca si varían de manera conjunta. Un ejemplo sería investigar la relación entre las horas de estudio semanales y el promedio de calificaciones en estudiantes. Causal comparativa. Compara grupos que difieren en una variable independiente que ya ocurrió. Se busca identificar posibles causas de las diferencias observadas, pero sin manipular la variable. Por ejemplo, un estudio que compare el desempeño académico en estudiantes universitarios que asistieron a cursos de inducción previos a la universidad contra aquellos que no asistieron, para ver si esa experiencia previa influyó en su rendimiento. Enfoque cualitativo. Definición y propósito. El enfoque cualitativo se centra en la comprensión profunda de significados, experiencias, perspectivas y comportamientos humanos en sus contextos naturales. Busca responder a las preguntas de por qué y cómo, explorando la complejidad de los fenómenos sociales y educativos desde la visión de los participantes. Principios fundamentales del enfoque cualitativo. Acepta la subjetividad como parte inherente de la experiencia humana, reconociendo que la realidad es construida. Enfatiza la contextualización, entendiendo los fenómenos dentro de su entorno específico. Su diseño es inherentemente flexible, adaptándose a medida que la investigación
avanza y emergen nuevos conocimientos. Herramientas y análisis. Las herramientas incluyen entrevistas a profundidad, entrevistas semiestructuradas para capturar narrativas, grupos focales, grupos de 8 personas para explorar dinámicas grupales y observación participante. El análisis se basa en la interpretación de narrativas, la categorización temática y la construcción de significados a partir del lenguaje y las experiencias de los participantes. Metodología inductiva. Sigue un razonamiento inductivo, lo que significa que las teorías y patrones emergen directamente de los datos recopilados, en lugar de ser probadas a priori. El investigador construye el conocimiento a partir de la observación detallada y la interpretación de las narrativas. Tipos de investigación cualitativa. Estudio de caso. Consiste en un análisis intensivo y profundo de una sola unidad. Puede ser un individuo, un grupo, una organización o un evento. Permite una comprensión holística del fenómeno dentro de su contexto real. Por ejemplo, un estudio de caso sobre la implementación de una nueva política de inclusión educativa en un colegio específico, involucrando observación en el aula, entrevistas a 10 docentes, a directivos, a padres y análisis de documentos. Tipo etnográfica. Se basa en la inmersión prolongada del investigador en un grupo cultural o comunidad para comprender sus valores, prácticas y comportamientos desde la perspectiva de sus miembros. Por ejemplo, 6 meses de observación participante en una comunidad rural, indígena, para entender sus sistemas de conocimiento tradicional y prácticas educativas. Tipo fenomenológica. Busca comprender y describir la esencia de las experiencias vividas por los individuos respecto a un fenómeno particular. No se enfoca en explicar, sino en explorar el significado subjetivo. Por ejemplo, entrevistas a profundidad con docentes noveles para explorar y describir su experiencia de transición y los desafíos iniciales en la profesión. Investigación de teoría fundamentada. Su propósito es desarrollar una teoría directamente a partir de los datos recopilados. En lugar de probar una preexistente, se basa en un proceso iterativo de recolección y análisis de datos, entrevistas a líderes educativos para generar un modelo emergente sobre liderazgo transformacional en contextos de crisis. Tipo de investigación, acción, enfoque colaborativo y participativo, que busca resolver problemas prácticos en un entorno específico mientras se genera conocimiento. Implica ciclos de diagnóstico, planificación, acción y evaluación. Ejemplo, un proyecto con una comunidad para mejorar la calidad del agua local, donde se suceden ciclos de 3 fases: diagnóstico de la situación, implementación de filtros y evaluación de la efectividad con participación comunitaria activa. Tipo de investigación narrativa. Se centra en la recopilación y análisis de historias de vida, relatos personales y narrativas para comprender cómo los individuos dan sentido a sus experiencias a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la recopilación de biografías de 5 líderes sociales de una región para comprender su trayectoria personal, motivaciones y el impacto de su activismo en la sociedad. Aplicaciones en investigación educativa. Investigación cuantitativa. En el ámbito educativo, el enfoque cuantitativo es crucial para evaluar la efectividad de intervenciones, identificar tendencias y analizar factores que impactan el rendimiento académico a gran escala. Punto número 1. Efectividad de métodos pedagógicos. Permiten la comparación de grupos de estudiantes para determinar si una nueva metodología de enseñanza aumenta los puntajes de exámenes en un 10% más que el método tradicional, utilizando pruebas estandarizadas y análisis estadísticos. Evaluación de programas educativos. Permite medir el rendimiento académico de grandes grupos antes y después de la implementación de un programa educativo, utilizando pruebas pre y post y comparación estadística para determinar su impacto. Factores que influyen en el rendimiento escolar. Análisis correlacional para identificar relaciones entre variables como los recursos familiares, la asistencia a clases, el uso de tecnología y las calificaciones de los estudiantes.
Aplicaciones en investigación educativa. Investigación cualitativa. El enfoque cualitativo es indispensable para comprender las dinámicas del aula, las experiencias de aprendizaje y las complejidades de los procesos educativos desde las perspectivas de los actores involucrados. Estudios de prácticas docentes en el aula. Consiste en observación sistemática y detallada de 10 clases de docentes que implementan metodologías innovadoras para analizar cómo interactúan con los estudiantes, cómo gestionan el aula y cómo facilitan el aprendizaje, revelando prácticas pedagógicas complejas. Análisis de experiencias de aprendizaje. Consiste en entrevistas a profundidad con estudiantes de diferentes niveles educativos para comprender el impacto de eventos disruptivos como la pandemia del COVID-19 en su experiencia de aprendizaje, sus desafíos emocionales y sus estrategias de afrontamiento. Investigación sobre inclusión educativa. Consiste en la realización de casos de estudio detallados de 3 escuelas que han implementado exitosamente programas para docentes con necesidades especiales, documentando sus estrategias, desafíos y logros a través de entrevistas, observación y análisis documental. Selección y complementariedad. La pregunta define el enfoque. La elección del enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto no es arbitraria. Está directamente determinada por la pregunta de investigación que se busca responder y los objetivos específicos del estudio. No existe un enfoque mejor en términos absolutos, sino el más adecuado para el problema planteado. Fortalezas distintivas. El enfoque cuantitativo sobresale en la generalización de resultados a grandes poblaciones, la prueba de hipótesis y la búsqueda de objetividad. Por otro lado, el enfoque cualitativo es insuperable para la profundidad de la comprensión, la exploración de contextos y significados complejos y la flexibilidad en el diseño de la investigación. El poder de los métodos mixtos. Los métodos mixtos representan una tendencia creciente utilizando lo mejor de ambos enfoques para ofrecer una visión holística y robusta de los fenómenos. Permiten tanto la amplitud de la generalización de la profundidad de la comprensión contextual. Se estima que en 2023 aproximadamente el 25% de todas las investigaciones publicadas en ciencias sociales y educativas ya utilizan diseños de métodos mixtos. Rigor y ética indispensables. Independientemente del enfoque elegido, el rigor metodológico y la ética en la investigación son esenciales. La validez de los hallazgos, la transparencia en los procesos y la protección de los participantes son pilares innegociables que sustentan la credibilidad y el impacto de cualquier estudio científico. A manera de cierre, la optimización del uso de la investigación social y educativa es un imperativo para construir sociedades más justas y equitativas. Para lograr esto, es fundamental avanzar hacia la formulación de agendas de investigación flexibles y altamente orientadas al contexto. Esto implica pasar de un modelo lineal de producción y consumo de conocimiento a uno más circular e interactivo, donde las necesidades de los usuarios y las realidades sociales guíen las preguntas de investigación. Es todo de nuestra presentación. Gracias por su atención.